El simbiote cambia de cuerpo y esta vez fue creado completamente desde cero, con una figura que combina una presencia brutal y una enorme variedad de opciones para representar a Venom. Mestoys no se limitó a adaptar una base conocida, desarrolló un molde propio y construyó una propuesta que busca destacar tanto por su apariencia como por todo lo que puede lograr en poses extremas. Pero con una figura puesta por una ingeniería tan ambiciosa, cada decisión de diseño tiene que funcionar como parte del conjunto. Así que quédate, porque en este video vamos a descubrir si Mestoys realmente consiguió innovar con Venom, o si estamos ante una figura espectacular que todavía tiene algunos detalles por resolver. Esta figura viene en la presentación sencilla y estándar de Mestoys. No tenemos imágenes promocionales ni ventana frontal, solamente el símbolo del personaje además de logos de la marca, y esto para evitar problemas de copyright. Así que sin nada más que detallar, vamos a ver con qué viene dentro del empaque. Venom viene en presentación de 2 blisters, donde tenemos la figura junto con 4 pares de manos, un par de pies, rostro neutro base que viene con la figura, y desde aquí podemos ver el excelente trabajo de esculpido que hizo Mestoys, donde se enfocaron en definir los dientes, también la forma de los ojos y darle ese aspecto tan característico a este Venom. Rostro neutro con la cara de Eddie Brock semidescubierta. Este sorprende especialmente por el trabajo de esculpido y por la combinación de materiales. Vemos cómo trabajan la cabellera de Eddie muy bien definida, además de los puntos de transición entre el simbiote con un acabado glossy y la cabellera o el rostro en un acabado mate. Vemos aquí cómo trabajan el esculpido del simbiote, dándole ese realismo de transición entre un rostro y el otro, siendo este un rostro que no hemos visto en otras versiones de Venom y que le da mucho dinamismo en el display. En el segundo blister también tenemos rostro gritando con la lengua afuera, y este es otro de los clásicos para este personaje. Aquí destaca por sobre todo la lengua y la boca en el esculpido, además de la definición de los dientes, aunque en esta versión tenemos un pequeño error de aplicación de pintura. Más allá de eso, es un excelente rostro con muy buena expresión y que le da mucha vida a la figura en el display. Y rostro descubierto de Eddie Brock. Este podría haber tenido otra expresión y es la continuación de lo que ya vimos en el rostro semidescubierto, con un excelente trabajo esculpido en el cabello, la definición en general del rostro, y lo que más me encanta es la transición con el simbiote y la piel de Eddie Brock. Aquí el esculpido es el que le da más vida y ese aspecto alienígena al simbiote en el cuerpo de Eddie Brock. Ya directamente en el segundo blister tenemos estas piezas que le dan mucho dinamismo a la figura. Esta se reemplaza por la mano y lo que le da es mucha variedad en el display, y me parece que justo eso es lo que Mestoys quiso hacer con esta entrega, darnos variedad y darnos la posibilidad de posar la figura de diferentes formas. En este caso quitamos la mano y podemos poner esta pieza casi que de manera directa. Eso sí, es una pieza un poco pesada y teniendo en cuenta las articulaciones de la figura que veremos más adelante, puede ser un poco problemático, pero funciona bastante bien. Esta pieza tiene la misma función, se reemplaza en la mano de la figura y nos permite poses muy variadas en el display. Y así se verían en la figura, dándonos ese aspecto mucho más poderoso y monstruoso para este personaje. Lo único que tengo que decir es este tema de que esta puede ser un poco pesada para algunas poses. Y ya para finalizar, en el segundo blister también tenemos su base, que en este caso tiene el logo personalizado de Venom, además de la base que es flexible, y su agarre. Y tenemos también estas piezas que son parte del complemento para Venom. Esta está pensada para poner en la mano, similar a estas dos, y estas están pensadas para poner en la espalda, pero tienen la característica de tener joints en la punta y en este lado también. Entonces una parte va en la espalda de la figura y la otra podríamos combinarla con esta pieza, dándonos una opción algo así, donde tenemos una pieza dividida en 3 puntos, pero también lo podríamos combinar con esta pieza, dándonos estas variaciones para la figura que se ponen en la espalda justo por acá. Y así quedaría. Tenemos 2 piezas de simbiote con 3 puntos de articulación que se ven muy bien. Podemos ver la filosofía de Mestoys para esta figura, que es darnos mucha variedad para Venom en el display. Esta figura es especial porque el molde es completamente nuevo y una propuesta por parte de Mestoys. Sabemos que la marca usa la ingeniería y la arquitectura de Amazing Yamaguchi para todo el tema de articulaciones y movilidad que hablaremos más adelante.
Además, al ser un personaje que no cuenta ni con ropa ni con armadura, depende completamente del esculpido del cuerpo y la definición de los músculos. Y aquí vemos cómo lo lograron. Vemos aquí cómo definen los hombros, los bíceps, tríceps, también cómo definen las manos. Tiene un esculpido muy detallado y justo al nivel para la estética del personaje. También ya revisamos el tema de los rostros, que están muy bien logrados, y el símbolo del pecho, que aquí podríamos pensar que es un trabajo más de pintura, pero en realidad esto está esculpido y le da precisión y definición, así como en la parte de atrás, donde también tenemos ese esculpido. Entonces, esta propuesta por parte de Mestoys sorprende por lo novedoso y también por cómo adaptan su arquitectura. Ya vemos aquí, por ejemplo, en Scarlet Spider, que también tienen adaptado toda la ingeniería, pero también hicieron unas adaptaciones como estas partes de los lanzatelarañas, la misma araña en la espalda, como definieron el esculpido en las partes con la red en el uniforme de Scarlet Spider. Entonces aquí vemos que es una evolución que la marca está dando y que esperemos que siga dando en cuanto a los moldes que nos presenta. Pero aquí ya me quiero detener en un tema un poco quizás polémico y quiero entrar a este tema con respeto y invitándolos a debatir el asunto en los comentarios. A mí, en lo personal, y ya lo he hablado con otros coleccionistas, no nos convence este tipo de estética, sobre todo estos ball joints en los hombros. Me parece que rompen con la continuidad y la anatomía de la forma en general de la figura. Esto no es un problema de Mestoys, realmente es la base del diseño de Amazing Yamaguchi, que tiene muchos fans, y siendo un coleccionista de algunos años, aún no logro entender por qué es tan famoso. A ver, entiendo el tema de los rangos de movimiento, que sí, creo que es de las figuras con mejor rango de movimiento, pero ¿a qué costo? Al costo de perder tanta estética, porque en la vida real un hombro no es así. Entonces eso me parece que podría mejorarse, y Mestoys, ya que está evolucionando en su molde, podría entrar a mejorar el diseño de este hombro, que lo hemos hablado con otros coleccionistas, por ejemplo con Andrés, le mando un saludo a Andrés. Vemos que este punto de articulación podría parecerse más una armadura. Fíjense, esto podría parecer más como la hombrera, y en realidad el brazo está por dentro, pero lo que tenemos es este joint que rompe un poco con esa estética. Y bueno, un caso sería el de Scarlet Spider. En el caso de Venom se puede más entender porque es un personaje alienígena, orgánico. Entonces estas partes así, digamos que son pasables, se comprenden, ok, se puede deformar porque al final es como una baba, pero en personajes que son completamente humanos, como el caso de este Ninja Gaiden, pues aquí se rompe totalmente con ese tema. Este es un clon, no es el original, incluso acá vemos ese punto metálico que sigue rompiendo más con la estética, pero es algo que no me logra convencer. Y de nuevo los invito en comentarios a dar su opinión, tanto si están en contra y tienen las razones para realmente entenderlos, o los que estén de acuerdo con nosotros, porque no soy el único que opina lo mismo, que esto debería ser rediseñado. Este hombro no es anatómico, no funciona, así no es el hombro humano, y de nuevo parece más, es como una armadura. También está el tema aquí en los brazos, tenemos el giro de bíceps y tríceps, pero ¿para qué hacer esto? ¿Para qué habilitar esta articulación que no es para nada anatómica? Esto debería estar en este punto y articularse solamente en este eje. Entonces es un tema que es totalmente subjetivo. Esta no es una crítica a la figura, de hecho me parece que Mestoys hizo un excelente trabajo con este personaje adaptando este tipo de ingeniería, pero es algo que realmente se puede mejorar, y ya que ellos están adaptando mejor nuevos moldes ya propios, pues podrían entrar a mejorar el diseño, sobre todo de esta parte. Hay otros puntos como en las rodillas o incluso aquí este sistema del pecho, pero el que me parece a mí un poco más que rompe con la estética es aquí en los hombros. Pero más allá de este punto polémico y de discusión que quiero compartir con ustedes, la figura en general logra unas muy buenas proporciones y una definición muy correcta para Venom en la escala 1-2. En cuanto a la pintura, Mestoys trató de capturar la paleta de colores que define al personaje. Sin embargo, existen varias versiones de Venom que varía en cuanto al color y el acabado. En este caso tenemos un color azul oscuro, esto no es negro como tal, y un acabado completamente glossy que podemos ver que refleja con las luces que tengo en el set y que además contrasta muy bien con otras figuras. Aquí vemos como este no refleja tanto la luz y vemos cómo este lo refleja, y en este caso es correcto, además de que destaca mucho al personaje en el display. Sin embargo, hay una propuesta en redes que dice que debería ser totalmente opaco mate, además de un negro muy intenso. También está la propuesta de que tenga un color muy cercano al azul,
del Venom de Marvel vs. Capcom, pero ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de Venom, ya que este se supone que está basado en la versión de los cómics y de la serie animada de los 90. Entonces, a mi parecer, este acabado, este color son correctos para lo que tratan de representar, pero siempre habrán posibilidades de hacer variaciones, sobre todo ya que tienen un muy buen molde con el cual pueden trabajar. En cuanto a la calidad del plástico, es lo que ya nos tiene acostumbrado en este caso Mesh Toys. Tiene un plástico de buena calidad, la figura en general se siente sólida, además de que se siente un poco pesada. Quizás aquí podríamos hablar un poco de la estabilidad. No es muy estable, fíjense, se puede caer. Quizás hablando un poco en general de proporciones, aquí les faltó trabajar mejor el tema de los pies, porque sí pierde un poco de estabilidad, ya que la parte de arriba es muy sólida y amplia, pero se pierde un poco de esa estabilidad en los pies. No es algo grave, no es algo determinante, la figura es muy buena, pero sí es algo a tener en cuenta, que si lo vamos a poner en display es mejor en una pose un poco más estable o con una base para poderlo sostener. Y aquí en mi caso específico, hablando ya de la calidad, este punto está un poco flojo en este pie, pero es también porque recuerden que estos pies se pueden reemplazar. Entonces quizás por eso estos joints tienden a ser un poco más flojos, pero es lo que ayuda a que se pierda un poco la estabilidad en la figura. Pasando a la escala, este Venom se integra muy bien con diferentes líneas dentro de una colección 1/12. Junto al Venom de Marvel Legends alcanza prácticamente la misma altura, aunque el molde de Mesh Toys se siente más compacto y musculoso, y al colocarlo junto a Kingpin, la relación también funciona muy bien, ya que ambos conservan ese volumen propio de personajes imponentes. Con el Spider-Man clásico de Mafex y el Superior Spider-Man de Mesh Toys, la diferencia de altura y volumen funciona muy bien, haciendo que Venom se vea claramente más grande y dominante. La figura mide aproximadamente 19 centímetros, una altura correcta para el personaje, con proporciones que le permiten combinarse fácilmente con distintas líneas y destacar dentro del display. Y ahora vamos con las articulaciones y algunas decisiones de diseño tomadas de moldes anteriores que fueron determinantes en este Venom. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones, puede ver arriba y hacia abajo con buen rango. Además de que tenemos esta articulación en la clavícula que le da incluso más rango, tanto para abajo como para arriba. Aquí tenemos dos puntos a mencionar, y es que se crea un gap que por los colores del personaje se oculta bastante bien, pero el tema sí está a la hora de bajar la cabeza, porque al moverlo, esto no es mala manipulación, aquí yo ya he perdido parte de la pintura de la pieza, porque a la hora de moverlo se choca con la parte del pecho. Entonces hay que saberlo ajustar, hay que moverlo como lateral y de esa forma ya queda por debajo. Entonces es algo que podría haberse mejorado reduciendo un poquito aquí la pieza, o ya sea del pecho o del cuello, para que no choquen, porque si lo hago simplemente así, ahí quedan como a tope, y si hago fuerza, termino levantando la pintura en ese punto. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados, con un movimiento fluido y sin restricciones. Aquí lo único a mencionar es lo que ya hablábamos en el apartado de detalles, y es, bueno, esta ingeniería que no nos convence a algunos y que podría convencerle a otros, y me gustaría entenderlo, pero que aquí pues bueno, se daña mucho el tema de la continuidad visual con este tipo de articulaciones. Pero más allá de eso, el movimiento es fluido y sin restricciones. Y con la articulación de mariposa, que contando con esta arquitectura destaca por sobre otras marcas. Aquí vemos que el brazo cruza, pero además del rango que logran desde el hombro, también se logra por esta pieza adicional que le da incluso más rango, permitiendo cruzar los brazos de una manera extrema, y en este caso no se pierde tanto la estética, aunque bueno, ya tenemos el tema de los joints, pero por la parte de la espalda logra ampliarse y darle muy buen aspecto para los brazos cruzados. Seguimos con el torso, que puede moverse para adelante con muy buen rango y para atrás con un rango sorprendente, y donde destaco el diseño de esta pieza. Fíjense que si yo pongo la figura en una pose neutra, más o menos viene esta pieza del abdomen, internamente va como hasta por aquí, lo que permite que a la hora de articular no existan los gaps. Entonces tiene este plástico extra, fíjense, voy a poner el dedo acá. Esta es la cantidad de plástico extra que tienen para cubrir el gap. Entonces eso no lo hacen algunas marcas y dejan el plástico quizás cortado hasta este punto, dándonos este agujero. En este caso Mesh Toys protege muy bien el diseño para que se vea bastante bien en las poses más extremas. La cintura puede girar 360 grados sin restricciones,
y además de que tiene un ball joint que le permite girar en diferentes direcciones. Las piernas logran un buen split, no es de 180 grados pero tiene buen rango. Además tenemos este corte a mitad de muslo que le permite girar en su propio eje y que está muy bien oculto. Las piernas se elevan mucho más allá de los 90 grados y las rodillas tienen articulación sencilla, que desde este lado se ve bastante bien, adecuado, pero desde este lado se pierde un poco la estética. También tenemos un punto adicional de articulación que nos da más rango, sobre todo en las poses extremas, justo en el corte con la bota, que es una muy buena adaptación o un buen punto para esta articulación que tiene muy buen rango. Finalmente, los tobillos giran 360 grados, recuerden que este está un poco flojo, se mueven para abajo, se mueven para arriba y articula la punta del pie. Después de revisar la figura completa, creo que este Venom representa un paso muy importante para Mestoys. No solo porque estamos ante una figura sólida, con una presencia imponente, buenos accesorios y una enorme capacidad para posar, sino porque demuestra que la marca quiere evolucionar. Mestoys no se quedó simplemente copiando una figura oficial o adaptando un molde conocido. Escuchó lo que los coleccionistas venían pidiendo y desarrolló un cuerpo propio para el personaje. Y eso se agradece muchísimo. También hay decisiones que todavía dejan espacio para la discusión. La ingeniería inspirada en Revoltage tiene muchos seguidores por la libertad que ofrece en poses. Pero desde mi punto de vista, algunas articulaciones siguen rompiendo demasiado la continuidad del cuerpo y afectan la estética desde ciertos ángulos. Aún así, estamos ante un Venom muy completo y una innovación importante para Mestoys, aunque todavía haya margen para mejorar. Así que, ¿estamos ante una innovación real? Para mí, sí, porque Mestoys se atrevió a desarrollar algo propio, dio forma a una figura con mucha identidad y demostró que puede ofrecer mucho más que alternativas basadas en lo que ya existe. Ahora solo queda esperar a que continúe escuchando a los coleccionistas, siga puliendo esta ingeniería y la lleve todavía más lejos en sus próximas entregas. Y ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que esta ingeniería consigue el equilibrio correcto entre movilidad y estética? ¿O prefieres articulaciones más discretas aunque eso limite un poco las poses? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ayuda a conocer mejor la propuesta de Mestoys, apóyame con tu like, suscríbete al canal y acompáñame en las próximas reviews. También te dejo en la descripción los enlaces a mis otras redes sociales y al canal de noticias en Instagram, donde seguimos de cerca lanzamientos, preventas y novedades del mundo del coleccionismo. Y recuerda, en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.